El tema de hoy es el libro del Génesis. Vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy a continuación de la serie de mensajes del libro del Génesis. Estamos aquí en Génesis más o menos a partir de Génesis capítulo 34, 35, 36. Es bueno leer el libro del Génesis si no lo han leído para poder participar mejor en estos mensajes. Se trata de la familia de Jacob. Y Jacob, en medio de lo que él llama sus peregrinaciones, tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios donde Jacob duró toda la noche peleando con Dios y venció a Dios. Y no sabía lo que estaba haciendo. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Dios quiere algo de nosotros y nosotros vamos por el camino de lo que a nosotros nos parece bien, pero siempre queremos la bendición de Dios. Y la cosa terminó en la cual el ángel de Dios quiso ir y Jacob no quiso soltarlo hasta no recibir la bendición. Y al recibir la bendición, Dios le tocó a Jacob en un tendón y le dañó el caminar. Desde entonces cojeaba, pero era bendito. Y en medio de todo eso, Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob es un nombre que tiene que ver con el que hace trampas, con el que trata de salir adelante buscando ventaja sobre el otro. Todos hemos negociado con personas que son así. Algunos de nosotros hemos sido así, o aún somos así. Jacob era el que buscaba ventaja y trataba de pasar por lo que no era, al quitar primero la primogenitura y segundo la bendición de su hermano Esaú. Y lo curioso es que Dios quiso a Jacob desde un comienzo, dice la Escritura, y Dios no quiso a su hermano. Y lo curioso es que su hermano no le importaba las cosas de Dios. A Jacob sí le importaban, pero quería conseguirles a su propia manera. Se le fue mucho tiempo aprendiendo los caminos de Dios, la manera de Dios de hacer las cosas. Y todo es un grandísimo ejemplo para nosotros, a decirnos que cuando nacemos por primera vez con la naturaleza de Adán, con la naturaleza de la raza humana en general, no podemos agradar a Dios. Y Dios no nos quiere así. Dios nos quiere convertidos. Y para eso hay que nacer una segunda vez. Y por eso es el ejemplo del hermano que nació primero, no fue el consentido de Dios. Fue el que nació segundo, aún en medio de muchos problemas, hasta llegar a tener un encuentro cara a cara con Dios. Y cuando se dio cuenta que había estado luchando con Dios, ya era tarde. Ya había perdido buena parte de la oportunidad. Pero como insistió, Dios le tocó. Y salió cojo y con un nuevo nombre. Ya se llamaba Israel en vez de Jacob. Israel quiere decir Dios lucha, o príncipe con Dios, o también puede decir el que lucha con Dios. Y el pueblo de Dios ha sido todas esas cosas desde entonces. La familia de Jacob es una de las familias que demuestra problemas en la Escritura. Jacob tuvo problemas. Resultó con un tremendo enredo con 4 mujeres, problemas para conseguir las cosas que llevaba, y la mano de Dios en medio de todo eso. Y cuando él sale y regresa a tierra de sus padres, él ha aprendido varias cosas en el camino. Y una cosa que él ha aprendido es ser un buen pastor. Es muy cuidadoso con las ovejas. Y cuando llega comienza a hacer establos y a cuidar bien las ovejas y el ganado. Tiene corazón de pastor. Pero una cosa son los tratos de Dios con determinado individuo. Y otra cosa es los hijos y el resto de la familia. Y cuando llegan más o menos al sitio donde ellos consideran que puede haber otra vez la bendición de Dios, después de ser reconciliado con su hermano Esaú, después de tantos problemas, el hermano que lo había amenazado, y aun cuando Jacob volvía, los mensajeros decían, viene su hermano a recibirlo, con 400 hombres. Y él pensó que lo iban a matar. Dividió todo en 2 cuadrillas y ahí fue cuando él tuvo ese encuentro tan tremendo con Dios.
y salió del encuentro con el rostro de Dios. Puso de nombre al sitio Peniel, que quiere decir la cara o el rostro de Dios. Y buscó la reconciliación con su hermano, pero no lo hizo con trampas. Lo hizo devolviendo lo que él consideraba que él había hurtado de su hermano. Y la reconciliación a la manera de Dios siempre busca hacer las cosas al derecho. Pero al llegar al sitio donde ya iban a hacer su morada en la tierra prometida, donde ya comenzaban a pensar en cómo iban a atender todo lo que tenían, sucedió una desgracia muy terrible con la hija de Jacob. Salió una niña que a encontrarse con las hijas de los de la tierra. Y resulta que los habitantes ahí eran unas personas que no iban bien con Dios. Y esta niña se extravió buscando amistades diferentes y terminó ahí violada y en apuros por un joven que se enamoró de ella. Dice que ese joven la quiso mucho. Dice que él sintió que su alma estaba unida con ella. Entonces buscaron la manera de legalizar el matrimonio. Y el consejo de Jacob, no dice Israel, sino otra vez dice Jacob, fue que, bueno, podrían tener un trato con estas personas siempre y cuando todos fueran circuncidados. Y al tercer día después de circuncidar un pueblo entero, dice la Escritura que Leví y Simeón se fueron al pueblo, mataron a todo el mundo a espada, a todos los varones, y volvieron a traer a la hermana de allí. Y eso causó un problema terrible porque Jacob pensó que los amigos y familiares de ellos iban a venir a acabar con la familia de Israel. Hay una cosa muy curiosa cuando caminamos con Dios, y eso es que cuando nosotros fallamos, Dios no falla. Y dice, aunque tuvieron que salir de ahí, Jacob esperó, Dios le habló, Dios le dijo que fuera a Betel, y que es que el temor al Señor se apoderó de los habitantes de la tierra, y nadie levantó la mano en contra de la familia de Israel. Más adelante, Jacob regaña a Simeón y Leví. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer justicia con su propia espada y no esperaron la justicia de Dios. Hay muchas personas dados a hacer lo mismo hoy en día. Y una cosa es cuando los que no tienen conocimiento de Dios toman la ley en sus propias manos. Pero es aún peor cuando los que supuestamente tienen la revelación de Dios, Simeón quiere decir el que oye, y Leví tiene que ver con la unción y con la unidad. Y fueron esos dos que tomaron la ley en sus propias manos. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Y Dios confrontó a Caín y le preguntó, ¿dónde está su hermano? Y Caín comenzó con evasivas ante Dios. Y le respondió, ¿acaso yo soy guardador de mi hermano? Y ya lo había matado. Caín merecía la muerte. Y Dios hizo otra cosa con Caín. Dios le dictó una sentencia, que Caín iba a tener problemas cultivando la tierra, que la tierra no iba a volver a rendir o a dar su fuerza ante Caín. Y Caín iba a andar en la tierra vagabundo, no iba a estar en paz, pero Dios no le quitó la vida, porque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que los juicios de Dios a veces son un poco retardados. Por eso es que Dios da un poco de tiempo aún a las personas más vil. En cambio, la historia humana, tanto lo de Israel como lo de la iglesia después, está lleno de juicios precipitados, muchos de los cuales se han hecho hasta en nombre de Dios. La familia de Israel, los 12 patriarcas de Israel, que iban a ser destacados por todo el resto de la Escritura, eran unas personas que manifestaban los mismos problemas que se manifiestan en los hogares por el mundo entero. Rubén, el mayor, fue en un momento de descuido de Jacob, se acostó con una de las mujeres de Jacob. Leví y Simeón mataron los varones de un pueblo entero, vengando a la hermana. Y después viene algo que me parece más grave todavía, que es que el hermanito de ellos, el joven José, cuando ellos vieron que
el viejito Jacob amaba mucho a José. El muchacho tenía 17 años y José llevaba una ropa especial de muchos colores porque el papá lo quería mucho. Y lo mandaba a averiguar cómo iban las cosas con los hermanos que cuidaban las ovejas. Y dice la Escritura que los hermanos no podían hablar bien de él. Y para complicar más el asunto, José comenzó a tener sueños en los cuales sus hermanos se arrodillaban ante él. Primero un sueño de unas gavillas y luego un sueño donde aún la luna, el sol y 11 estrellas le hacían venia. Sus hermanos se burlaban de eso y su papá al comienzo lo cuestionó, pero después la Escritura dice que Jacob guardó esa palabra. Pero al mandar el muchacho a buscar a sus hermanos, los hermanos lo traicionaron, unos lo iban a matar. Y después a alguien se le ocurrió la idea de venderlo, el mismo Judá. ¿Para qué matarlo? Lo podemos vender. Y lo vendieron a los hijos de Ismael, que iban rumbo a Egipto. Y el pobre José llega a Egipto y es vendido por esclavo. Y su papá, que había tenido 2 veces la revelación de Dios de que su nombre no iba a ser Jacob más, sino Israel, quedó en muchísima angustia. Le llevaron la ropa ahí manchada de sangre, rota, y él pensó que su hijo había sido muerto por una fiera en el camino. Y el viejo nunca recuperó bien de eso. Los que hacen maldades nunca pesan bien las consecuencias. Y las consecuencias estaban solamente comenzando. Porque el joven José, que no había hecho ninguna de las cosas que sus hermanos hacían, y era el que tenía el favor de su padre, recibió la injusticia, no solo de ser vendido en esclavo, sino al llegar a Egipto, tuvo el problema con la mujer del patrón, y por no acceder a ella, resultó en la cárcel 13 años. No solo de esclavo, sino a la cárcel, separado de su familia. Parece que no estuvo ahí cuando Raquel, su madre, murió. Habían muchas cosas curiosas en esta parte de la historia. Muchos detalles interesantes que siguen pasando en las vidas de muchos de nosotros. Jacob, después del encuentro con Dios, después de que Dios le cambia el nombre, que es cambio de naturaleza, pero Dios le gusta anunciar las cosas antes de que son. Y cuando el problema en Siquem, con los que habían hecho daño a la hija de Jacob, que se llamaba Dina, que curiosamente quiere decir juicio, Jacob tuvo suficiente presencia para no hacer nada sin la orden de Dios. Pero cuando Dios le dijo qué hacer, y cuando él comenzó a ir donde el Señor le indicó, él pidió que todos los que tuvieron dioses falsos se los entregaran. Y también pidió que entregaran sus zarcillos de oro, que eso era un símbolo pagano también acerca de que iban a escuchar cierta cosa. Y eso llegó a ser símbolo de los hijos de Ismael y de otros que tenían compromisos con dioses paganos. Y todo eso lo cogió y lo enterró y lo escondió. Y siguieron sin eso. Sin embargo, Raquel, que tiene varias traducciones, la Escritura dice que Raquel no alcanzó a llegar a Belén. Murió en el camino a Belén. Belén es un sitio muy interesante. Habla de pan y de alimento espiritual. Y es curioso que Raquel no llegó. Raquel era la que había robado los dioses de su padre Labán. Y nadie sabía. Y Jacob había pronunciado una maldición sobre la persona que llevaba o que tenía esos dioses en caso tal. Y él no sabía. ¿Quién sabe si ella entregó los dioses de Labán cuando Jacob hizo la recolecta de dioses falsos? No sé. Solamente para que entendamos lo siguiente, que muchas veces después de recibir una tremenda promesa de Dios, después de haber tenido un encuentro muy grande con Dios, hay muchos de nosotros que tenemos cosas guardadas en nuestro ser que no están al agrado de Dios. Y a veces esas cosas no salen a la luz y a veces
no salimos de ellos hasta no estar en apuros. Y una cosa es estar en apuros y otra cosa es estar aparentemente tranquilos. Y no podemos saber cuándo nos va a venir la próxima prueba. Yo tuve una prueba muy tremenda hace 22 años cuando fui secuestrado. ¿Y quién iba a pensar que iba a pasar por otro en este año? Ya en el caso de un amigo, donde la crisis fue igual o peor. Y esas crisis sirven para revisar si todo va al agrado de Dios. Y eso fue lo que hizo Jacob, tan pronto supo que estaba en problemas. Y es muy sabio hacer eso. Pero es más sabio todavía hacerlo antes del apuro. Jacob pensó que había perdido su hijo. Su hijo estaba esclavo y en la cárcel en Egipto. Pero algo curioso pasó. Cuando el muchacho cumplió 30 años, y 30 años es un símbolo en la Escritura de llegar a madurez, todo se le cambió. Él había intentado de varias maneras de salir de la cárcel. Inclusive hubo el momento cuando dos personajes de alto rango fueron echados en la cárcel, el panadero del rey y el maestresala del rey. Y a uno lo restauraron al puesto y al otro lo mataron. Ustedes se acuerdan de la historia. Y él le dijo, cuando interpretó los sueños, que se acordaron de él. Pues se acordaron de él, pero varios años después. Cuando el propio faraón tuvo un sueño. El propio faraón tuvo un sueño. Y lo tuvo de diferentes maneras, pero resultó ser el mismo sueño. Tuvo un sueño de vacas gordas y después de vacas flacas. Después lo tuvo con granos y quedó muy inquieto. No sabía qué era hasta que su maestresala se acordó del joven allá en la cárcel y lo mandaron traer. Hay mucho más simbología en todo esto y para eso les sugiero que leen el libro del Génesis. Pan está vinculado con la fiesta de Pentecostés, que está a punto de acabar. La fiesta de Pentecostés está lleno de levadura, según Levítico capítulo 23. Pentecostés es la fiesta que simboliza la iglesia desde los días de nuestro Señor Jesús hasta ahora. Si leemos la historia de la iglesia, está lleno, pero lleno de controversias humanas, de guerras, de diferencias de teología. Nada más las diferencias acerca de cómo era la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Ocupó a los teólogos por siglos y siglos y siglos. Y todavía la iglesia oriental y la iglesia occidental y todos los diferentes grupos siguen con diversas explicaciones. Y es posible que ninguna de esas explicaciones está bien, porque se pusieron a explicar todo en terminología diferente a la terminología de Dios. Y porque sabemos que nosotros tenemos concupiscencias de la carne y tenemos también el deseo de hacer las cosas diferente y que también el Espíritu de Dios puede entrar y hacer cambios en nosotros, se armó la controversia acerca de que si el Señor Jesús tiene una sola voluntad o si tiene dos voluntades. Y cuando se pone dos voluntades en el Señor Jesús, se abre el camino para muchas posibilidades más. La fiesta de Pentecostés simboliza el lugar santo en el templo, pero no el lugar santísimo. Pero Daniel dijo que la abominación iba a estar en el lugar santo, que iban a meter algo contrario a la voluntad de Dios ahí, que iba a hacer alejar la propia presencia de Dios de su templo. Y ahora nosotros somos el templo de Dios. Entonces las doctrinas que armaron acerca del Señor Jesús, después quedaban aplicados a toda la iglesia en general. Entonces, si el Señor Jesús tiene dos voluntades que supuestamente están en perfecto acuerdo, se abre en el caso para los seres humanos, para los sacerdotes y aún para el Papa, que en cierto caso puede estar infalible aún cuando su vida personal tiene problemas. Pentecostés tiene la levadura del hombre, y la levadura del hombre es muy terrible. Produce lo que Javier Vargas llama pan de mentiras, en vez de pan de verdad. Pero la copa simboliza otra cosa. La copa simboliza la vida y tiene que ver con tabernáculos, donde no hay levadura.
Y llegó el momento cuando el faraón colgó al panadero. Y el que le estaba dando la copa estuvo ahí justo en el momento para hablarle de José, allá en la cárcel. Y José quiere decir en aumento, o el que aumenta, o el aumentador. Los hombres tienen la tendencia, todos nosotros tenemos la tendencia de sumar y restar. Sumamos problemas, hacemos muchas cosas. Pero Dios, cuando bendijo a la raza humana al comienzo, le dio la bendición y les pidió que se multiplicaran. Y a Dios le gusta mucho utilizar la palabra multiplicación, multiplicar. El Señor multiplicó los panes y los peces. El Señor quiere que nosotros conozcamos la vida de Él, que no es una vida humana como la nuestra sumado a la divinidad. La Escritura dice que Él, la palabra viviente, se hizo carne. Eso es muy difícil de entender. Todos los teólogos piensan que es un caso como nosotros, pero no lo es. Él nació en carne humana, pero lleno de la vida de Dios. Y es en la vida de Dios donde está la esperanza de nosotros. Y la Escritura no habla de múltiples voluntades en Cristo. No es que nosotros podemos hacer a una voluntad carnal de Él o a una voluntad espiritual. La voluntad de Él es la voluntad de Él. Y lo que Él quiere saber es si nosotros estamos dispuestos a recibirlo a Él como Rey soberano de nuestra vida. O si nosotros queremos seguir con la vida nuestra. La Escritura dice que si no tenemos cuidado, que el pecado puede apoderarse de nosotros. Eso fue lo que Dios dijo a Caín. Él no dijo a Caín que él tenía una compulsión malvada a pecar. Él dijo, cuidado, que el pecado está en la puerta. Dios nos da la oportunidad de buscar una salida. O si no, vamos a quedar atrapados. Los que son esclavos al pecado, según Romanos capítulo 7, quieren hacer una cosa y no la pueden hacer. Lo bueno que quieren hacer no lo pueden hacer. Y lo malo que no quieren hacer es lo que resultan haciendo. ¿Por qué? Porque hay esclavitud al pecado. Pero más adelante en el Nuevo Testamento dice que así como fuimos esclavos al pecado, que Dios quiere que seamos entonces esclavos a la justicia. El Señor Jesús vino en carne. Y la Escritura dice que el que lo niega es del espíritu del anticristo. Vino en carne. Pero la carne del Señor Jesús tenía la vida de Dios. Adán fue creado, Dios le puso aliento de vida y Adán resultó ser alma viviente, dice la Escritura. Pero el Señor Jesús, el Señor del cielo, es más que alma viviente. La Escritura dice que Él es espíritu vivificante. Y a nosotros, que hemos nacido sin el contacto con Dios que Adán perdió, y que todos hemos ido por nuestros propios caminos y no nos ha ido bien y no hemos podido alcanzar así la justicia de Dios, dice la Escritura. Todos tenemos la posibilidad de hallar la vida que nos falta en el Señor Jesús. Y la vida del Señor Jesús tiene otra naturaleza. Tiene una naturaleza que jala para el bien en vez de para el mal. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque José es símbolo y ejemplo, sombra en la Escritura del Señor Jesús. Y el faraón es ejemplo de la raza humana, que Dios entregó a Adán la soberanía sobre la tierra. Y Adán se metió en problemas y se rebeló contra Dios. Y entró el diablo y consiguió ciertos derechos. Pero tengo un amigo que dice que por todo el tiempo en la cual la humanidad ha estado a oscuras, sin la luz de Dios, Dios ha tenido misericordia y de vez en cuando manda lo que mi amigo llama buenos sueños a la raza humana. El escritor inglés C.S. Lewis decía lo mismo. Y el faraón recibió esos sueños, pero no los podía interpretar. Por lo menos el faraón estuvo más adelante del rey Nabucodonosor de Babilonia, porque él recibía la misma clase de sueños y hasta se olvidó el sueño. Solamente sabía que Dios le había querido comunicar algo importante y él lo había perdido. Y así como hubo Daniel, hubo José, el rey
de todo el imperio de Egipto, que era la potencia mundial en esa época, y manda a traer a José. Y rápidamente cambian de ropa a José y le cortan el pelo y la barba y lo conducen allá delante del faraón. Y no sabemos cuántos años de edad tiene el faraón. Es posible que es un muchacho joven, porque eso pasó con varios faraones. Y el faraón le cuente el sueño a José. Y José es muy claro en decir que no es por sabiduría excepcional de él, sino porque Dios le ha dado la capacidad de hacer estas cosas. Y que el sueño es uno y lo mismo. Y que van a venir 7 años de abundancia como nunca han habido en la historia de Egipto. Y después van a venir 7 años de escasez como nunca han venido. Y hay que buscar una persona hábil para almacenar el grano en los años de abundancia, o si no, todo va a quedar acabado en los años de escasez. Y el faraón dice, ¿quién puede haber mejor que José? Que es obvio que tiene el Espíritu de Dios. Pongámosle a cargo de todo. Y le quita el anillo, que simboliza el poder, y se lo pone a José. Imagínese el cambio. Por la mañana José estaba en la cárcel. Por la tarde tenía el anillo del faraón puesto y mandaba en todo Egipto, prácticamente en el mundo entero de entonces. Todo lo que él no entendía durante esos 13 años, Dios se lo aclaró, porque Dios estaba preparando el corazón de él para manejar lo máximo en cuanto a prosperidad. Y no solamente eso, sino que los problemas de José iban a ser convertidos en la solución para los hermanos de José. A José le tenían listo hasta mujer, y con ella tuvo 2 hijos muy especiales. El primero, Manasés, que quiere decir Dios me ha hecho olvidar. Y el segundo, Efraín, que quiere decir doble fruto. Y Dios hizo que el menor recibiera la bendición principal. El mismo ejemplo que pasó con Jacob, su padre. Dios estaba señalando el que nació segundo en vez del que nació primero. Sí, Dios está interesado en todos nosotros cuando hemos nacido por primera vez, pero Él quiere que nazcamos por segunda vez por el Señor Jesús. Pasaron los años de abundancia y la Escritura dice que hasta el mismo José perdió la cuenta de cuánto fue esa abundancia. La Biblia dice que hay riquezas en el Señor Jesucristo que son más allá de lo que nosotros podemos escudriñar. La Escritura dice que cuando Dios nos perdona, que Él se olvida del pasado de nosotros. Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, puede decidir olvidar de algo. Y si Él se olvida de eso, queda borrado, como nosotros borrar el disco duro de un computador que tengamos. Varias veces, cuando alguien de Dios cometió algún error grave, un pecado grave, y Dios los perdonó, después en el libro de Dios no está. En el libro de las crónicas de Dios, los pecados del rey David no están en el libro. Y más curioso todavía, los de Salomón tampoco. Muy interesante, ¿verdad? Comenzaron los años de escasez. Y se fueron 2 años hasta que aparecieron los hermanos de José ahí, los hijos de Jacob. 15 años que José no sabía de ellos. Y ellos pensaron que eran hombres de bien. Y Jacob comenzó a hacer unas cosas que al comienzo no nos parece éticos, pero al otro lado, por el otro lado, es mucho menos de lo que merecían los hermanos. Los regañaba y después los consentía. Les ponía trabas y problemas para comprar su comida, después les daba la comida en abundancia y el dinero otra vez en los sacos. Y comenzaron los hermanos a sentir un tremendo temor a Dios y no sabían qué hacer. Y las cosas se fueron en aumento hasta que fueron obligados a traer a Benjamín, el hijo menor, el consentido del viejito Jacob. Y todos los otros hijos petrificados del miedo de que
algo le podía pasar a Benjamín y que el viejo se iba a morir, porque vieron que los dos estaban muy ligados. Y preciso resulta Benjamín con la copa del señor de Egipto. Y cuando los mandaron recriminar, no, nosotros no somos ningunos ladrones. Y se pusieron a decir lo que podía pasar al que tenía la copa en caso tal. Y preciso lo hallaron en el saco de Benjamín. Y cuando ya iban a llevar a Benjamín, Judá reventó. No fue Rubén, que era el hermano mayor, fue Judá, el que había tenido problemas por toda su vida. Se había metido con unos malos amistades, había engendrado unos hijos que hasta Dios había matado los hijos. Se había metido con la nuera pensando que era una ramera. Judá era un caso similar a muchas personas que andan por todas partes hoy en día. Pero llegó el momento cuando él se paró y dijo, llévenme a mí y sueltan a mi hermano Benjamín. Yo respondo por él. Respondo con mi vida. Y eso fue lo que impactó a José. Y no solamente impactó a José, sino parece que impactó a Dios, porque cuando el viejito Jacob, convertido en Israel, murió, él profetizó que el Cristo iba a venir de la línea de Judá. Y habló de un cetro, y habló de un león de la tribu de Judá. El Señor no está impresionado con la vida de nosotros. Él no está impresionado con las hazañas de nosotros. Él no está impresionado ni siquiera con los actos religiosos de nosotros. Lo que impresiona a Dios es cuando nosotros estamos dispuestos a soltar lo nuestro a favor de la voluntad de Dios y de nuestro prójimo. Y curiosamente se produce la reconciliación de José y sus hermanos. El temor que ellos sintieron ese día fue muy grande. Pero todo eso es símbolo de algo que viene más adelante. Porque el Señor Jesús también tiene hermanos que lo han vendido. Peor todavía, por culpa de todos nosotros, que tenemos la posibilidad de ser hermanos de nuestro Señor. Él no solamente fue secuestrado, Él fue crucificado. Y la Escritura dice que vendrá el día cuando va a haber una gran reconciliación, cuando va a haber un gran encuentro con Él. Viendo las cosas alrededor, yo pienso que esta fiesta de Pentecostés, de la iglesia de Pentecostés, está llegando a su máxima expresión. Una foto fue la fiesta del rey de Babilonia, cuando 1000 príncipes se pusieron a tomar vino de Babilonia en los vasos del templo de Dios, hasta que apareció una mano y esculpió un mensaje que nadie entendía en la pared. Tenían los vasos de Dios, pero nadie entendía el idioma de Dios. Solamente Daniel, y no estaba en la fiesta, había que traerlo. Es la misma foto con José. Hemos estado en unos años de mucha abundancia a la manera de los hombres. Y muchas personas no se han dado cuenta de lo que viene. Los hermanos de José no se dieron cuenta hasta que ya estaban en hambruna. Y la única esperanza era el Señor de Egipto, que parecía ser un Señor terrible, pero por dentro era su hermano José. Y la Escritura dice que él estaba muy conmovido en sus entrañas por ellos, pero no podría demostrar eso hasta no culminar con el plan de Dios. A los 2 años de hambruna se produjo el encuentro y mandaron traer a Jacob. Y Jacob llegó a recibir lo mejor de la tierra de Egipto. Y todo lo demás en Egipto tuvieron que comprar su comida de José. Y llegó al momento cuando la Escritura dice que el dinero falló. Y después de que el dinero falló, cambiaban sus animales por comida. Y todos esos animales simbolizan varios aspectos de nuestro caminar según los deseos humanos, según los deseos de la carne, según lo que la Escritura llama concupiscencias de la carne, que hace que el hombre comete bestialidades. Y por eso, en el verdadero culto a Dios había que sacrificar ciertos animales. En Egipto tuvieron que venderlos a José. Y lo que el Señor está diciendo con eso es que vendrá el momento cuando esta fiesta de Pentecostés se va a acabar por todas partes. Y los que no tienen
un contacto directo con el Señor, los que no han almacenado la palabra de Dios en su ser, van a entrar en crisis espiritual. Y para mantener su vida espiritual van a tener que salir de todo lo carnal. Van a tener que entregar su caminar en la carne a José, a Jesús. Y después de que terminaron con sus animales, tuvieron después que vender sus propiedades, sus reinos propios, muchísimos reinos propios que se han armado en nombre de Dios. Y el día que viene lo va a arrasar. Y todo eso va a terminar otra vez en manos de Jesús. Y después de eso tuvieron que venderse en ellos mismos. Los únicos que tuvieron un sustento propio y no tuvieron que hacer eso eran los sacerdotes. La fiesta de Pentecostés era para que fuéramos un reino de sacerdotes, limpios para el Señor. Pero hay muchos que no entendieron el verdadero mensaje de Pentecostés. Cogieron los dones de Dios y se pusieron a armar cada uno su propia casa, su propio reino, a buscar su propio bien. Unos lo hicieron aún en lo intelectual. Y las bibliotecas del mundo entero están llenos de tesis. Y hablando del admirable fulano de tal y el no sé quién. Y dando gloria al hombre en vez del Creador. Y buscando cómo salir adelante en la vida de Adán. Con las bendiciones, dones y provisiones de Dios. En vez de dar la espalda a Adán para entrar en la vida de nuestro Señor Jesús. La vida de Adán funciona aparentemente bien, mientras que hay bendición y plenitud. En los 7 años de vacas gordas en Egipto, la mayoría de las personas no se dieron cuenta. Pero un día todo cambió. Y estamos llegando al momento del cambio ahora en la historia de la iglesia. Va a llegar el momento de las vacas flacas. Va a llegar el momento en la cual los hermanos que vendieron a José van a tener un problema terrible. Pero nota que el corazón de José está para el bien de todos. Él no está buscando hundirlos, él está buscando salvarlos. Pero tiene que tener claro una cosa. Lo que hizo posible la reconciliación de José con sus hermanos fue la decisión de Judá de poner su vida por su hermano. Por un hermano menor de José, un propio hermano. Es difícil saber exactamente cuándo vendrán estas cosas. La Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora cuándo vendrá el Señor, solamente el Padre sabe. Pero que sí podemos saber cuándo es la temporada. Sí podemos saber en términos generales y que siempre hay que ser pendientes, vigilantes, porque vamos a resultar en un encuentro con nuestro Señor en el momento que menos pensamos. Los hermanos de José pensaron cualquier cosa menos que se iban a encontrar con José ese día. Y menos todavía que el José que ellos vendieron era el mismo Señor de Egipto. El único que estuvo más o menos cómodo ese día fue Benjamín, el hermanito menor que recibió 5 veces lo que recibieron los otros. Hay muchísimos detalles en esta historia. Muchos detalles. Y no tenemos tiempo de hablar de todos los detalles. Solamente a decir que todas estas cosas fueron escritos para nuestro beneficio. Todas estas cosas fueron escritos para que nosotros podamos tener conocimiento de los tiempos. Para que el día que venga no nos va a coger desapercibidos. Viene un cambio muy grande. Y el cambio ahora no es con la comida natural. Amós profetiza este día y dice, viene una hambruna, pero no es de comida ni de bebida, sino que es de escuchar las palabras del Señor. Que venimos de una época cuando es relativamente fácil recibir de las cosas de Dios, cuando hay abundancia por todas partes. En muchísimas partes del mundo nunca ha habido más libertad que ahora para buscar las cosas de Dios. Pero la Escritura dice, no solamente aquí en Génesis, sino en muchas partes, que vendrá el momento de escasez.
Llegará el momento cuando la persona que no haya hecho preparaciones, la persona que no está vinculado con la preparación que ha hecho Dios para este día, va a quedar en dificultades grandes, dificultades que le pueden costar su existencia espiritual. En otro ejemplo en el Evangelio habla de unos vírgenes, y unos tenían el aceite y otras no, pero todas estaban ahí hasta la hora crítica, y las lámparas que fallaron comenzaron a fallar a lo último. Comenzaron a fallar hacia la medianoche. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, y las lámparas funcionaban. El problema era con la provisión. Hay personas hoy en día que piensan porque tienen dones de Dios, que tienen la provisión de Dios ilimitada, y no es cierto. Como vimos en un mensaje anterior, Abraham tuvo más hijos después, y los envió con dones, pero todo lo que tenía se lo dio a Isaac. A los que fueron con los dones, no sabemos nada de ellos. Pero Isaac tuvo que ir a adorar a Dios de una manera que los otros no conocían. Los que fueron con los dones de pronto vieron los sacrificios y ayudaron a comer la carne. Pero Isaac se metió en un sacrificio donde él fue el sacrificio, donde él resultó atado encima del altar. Y él quedó ahí cuando su padre Abraham echó mano al cuchillo y alzó el cuchillo. Y ahí hubo intervención de Dios. Pero el joven Isaac evitó los problemas de muchas otras personas de la época. Él no se puso a buscar su propia mujer. Él dejó eso en manos de Dios y así consiguió a Rebeca. Hay muchas lecciones ahí. Nosotros nos podemos identificar con Isaac, también con Rebeca. Algunos de nosotros nos podemos identificar con José, o con Benjamín, o con Judá, o aún con Simeón, que duró un par de años ahí en la cárcel mientras que fueron por Benjamín. Simeón quiere decir escuchar, y de pronto Dios le ayudó a afinar el oído. Si estamos en los verdaderos caminos de Dios, hay problemas, pero en medio de los problemas, Dios obra. El viejito Jacob llegó delante del faraón y ya no tenía prepotencia. Llegó allá a decir que pocos y malos habían sido sus años y que él no había alcanzado la edad de sus padres. Pero alcanzó a vivir años allá en la plenitud de Egipto. Y cuando murió por fin tuvo claridad de espíritu y cruzó sus manos y dio la bendición principal al que había nacido segundo. Y tuvo también una bendición para el que había nacido primero. Y a todos sus hijos le profetizó lo que iba a pasar con su descendencia. Y vamos a tocar eso en otro mensaje. El camino de Dios hacia la bendición de Dios es diferente a los caminos de este mundo. Abraham tuvo una mujer estéril. Isaac tuvo una mujer estéril. Jacob tuvo una mujer estéril. 3 veces se requirió milagros de Dios para que naciera después José. Y al mismo José, Dios le dio una crianza muy tierno hasta los 17 años y después le permitió pasar por lo que parecía ser la injusticia más grave. Pero él quería que José podía responder ante todas las riquezas de Egipto sin entrar otra vez en la corrupción. Y el Señor ha estado preparando su cuerpo, su esposa, sus hijos a través de los siglos. Comenzando con alguien que la Escritura llama el justo Abel, pasando por todos los que han tenido la victoria por la vida de nuestro Señor. Y la Escritura dice que llegará el momento de una primera resurrección, de unas personas que van a reinar con el Señor 1000 años. Y eso puede ser la prueba mayor. Es una prueba de tal magnitud que hasta el diablo es soltado después para ver quién quiere ir con él. La mayoría de nosotros aquí hemos experimentado alguna forma de adversidad y hemos tenido que buscar al Señor en condiciones difíciles. Pero ¿cómo vamos a hacer si nos tocara 1000 años de prosperidad, mucho más de lo que José experimentó en Egipto? ¿Cómo sería la cosa? ¿Podríamos resistir? Un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. El Señor quiere un pueblo sin levadura.
Él quiere una nueva masa limpio. En el Evangelio dice que la mujer leudó 3 medidas de harina. Pero en el Génesis dice que cuando Dios llegó a la casa de Abraham, Abraham mandó sacar 3 medidas de harina sin levadura y le hizo un almuerzo al agrado de Dios. Atendió a Dios y Dios quedó satisfecho. Que así sea en el caso de nosotros. David pasó de la extrema adversidad a tener el reino en cuestión de horas. Lo mismo pasó con José. El Señor puede cambiar las circunstancias. Es relativamente fácil cambiar las circunstancias. Lo que es difícil es cambiar el corazón. El corazón de nosotros puede resistir a Dios y vencer a Dios si no tenemos cuidado. El corazón del hombre tiene problemas mucho más allá de lo que muchos de nosotros imaginamos. Solamente Dios lo puede escudriñar y solamente Dios lo puede limpiar. Y el tratamiento de Dios es en realidad un cambio, porque Él quiere poner el corazón de Él en nosotros. En la adversidad, la mayoría de nosotros estamos dispuestos a que Dios entra a escudriñar, a ver si hay dioses falsos, a ver si hay problemas, a ver si debemos de salir de algo. Cuando hay adversidad, estamos dispuestos a que Dios nos diga qué hacer. Dios está buscando un pueblo que pueda aguantar 1000 años de prosperidad, pendientes de lo que Él quiere, para bien y para mal. Vamos a orar. Señor, pedimos no solo claridad, sino integridad, Señor, para este día que entra. Que podemos ser hallados, Señor, en la vida suya, que es incorruptible, en vez de tener buenas intenciones nuestras, sin poderlas realizar. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.